Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Enamoró a mi familia. Tenía novia, pero al mismo tiempo andaba conmigo. Nos casamos escondidas, que era muy celoso. Siento el golpazo en la nariz, mucha violencia psicológica. Empecé a gritar, ¡auxilio, ayuda, ayuda! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. Si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas porque esto me ayuda mucho. También que compartas y que le des clic a la campanita para que te enteres de todos los estrenos que vamos teniendo. El día de hoy voy a entrevistar a una mujer que es resiliente, valiente, que obviamente estuvo en una relación de riesgo con una persona que se llama Edgar. Ella se llama Erika y pues Erika, bienvenida a este canal, te agradezco la confianza y tengo entendido que pues bueno, por primera vez vas a contar tu historia, ¿no? Hola Loreta, muchas gracias. Primero te agradezco mucho el espacio. Mil gracias. Con mucho gusto y cariño, ya saben que este espacio está para todas ustedes que quieran venir a ser fuente de inspiración para otras mujeres y otras personas. Erika, vamos a empezar desde el principio. Sí. Tú tuviste una relación de riesgo con una persona llamada Edgar, pero tengo entendido que has tenido 3 relaciones significativas en tu vida con los mismos patrones, ¿no? Sí, Cuéntame. así es. Sí, bueno, de las 3 relaciones, la primera tuvo una duración de 10 años, en la cual yo nada más sabía que me sentía mal, porque esa fue desde el principio hasta al final, Posteriormente, después de año y medio. En esta primera relación tú tenías, me contaste antes de que empezáramos a grabar, tú tenías 15 años cuando comenzó de la los 15, relación, y él era un año mayor que tú, ¿no? un año mayor que yo, fueron Y a 10 los años. 15, a los 25 anduviste con el novio número 1 y siempre te sentiste mal en la relación. Sí, hoy puedo identificar el tipo de violencia que yo vivía en ese entonces, que fue psicológica al 100%, no fue física, pero psicológica. Duramos 10 años, hasta que, bueno, yo enfermé, de hecho yo enfermé bastante, empecé ya con muchos padecimientos físicos, Sí. y fueron pues 10 años de mucha tortura, emocional, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué te hizo? Digo, hasta que yo decidí un día que ya no podía, que fue así como, de verdad no me explico, o sea, fue como milagroso, que de un día al otro fue como un despertar de la nada, de estar esos 10 años, como si estuviera perdidamente enamorada, los 10 años, de un día al otro a ya no sentir nada y cortar la relación. O sea, yo ya no podía, yo terminé muy enferma, mis papás no aprobaban esa relación tampoco, y fue una lucha de, pues yo voy a seguir en esa relación aunque ustedes no quieran, me causó mucho problema a nivel familiar esa relación, pero fueron 10 años y de un día al otro yo sí decía, virgencita, por favor, porque la última vez como si fuera un castigo, me dejó de hablar en esa época pues los celulares, nada que ver como ahora. Entonces la comunicación era por el típico teléfono antiguito, y eso me causaba todavía más desesperación de no saber nada de él, dónde está, con quién está, y era una cuestión de llamar y llamar a su casa. Fue una cuestión muy tóxica, horrible, o sea, muy de sentirme ahogada, desesperada, ataques de ansiedad, al límite me llevó, pero de un día para el otro fue, ya no quiero esto, o sea, fue una cosa que a la fecha, después de tantos años, no me explico qué sucedió ahí. Bueno, yo supongo que elaboraste un duelo dentro de la relación, ¿no? O sea, tocaste fondo. Cabe mencionar que Erika, antes de que empezáramos a grabar, me dijo que ella tiene un papá que ella considera que con rasgos narcisistas. Él ya falleció. Él Ya falleció ya hace 2 años. Tenía un papá con rasgos narcisistas, entonces obviamente Erika
tuvo una infancia con muchas carencias en donde normalizó el abuso y la violencia. Y pues ha de haber tenido, Erika, tú tenías una sensación de vacío en donde buscabas quien te quisiera, ¿no? Buscabas esta figura que te cuidara, que te protegiera, etcétera. Y cabe también mencionar que cuando nosotros tenemos este patrón, pues infortunadamente no sabemos elegir y elegimos personas disfuncionales, depredadores sociales, en este intento de que alguien nos vaya queriendo, ¿no? Entonces, bueno, tienes tu novio número 1, en donde sufres mucha violencia emocional, en donde tú tienes este apego ansioso de que Exacto. te da muchísima angustia saber en dónde estás y todo, y él te castigaba con periodos de silencio y con alejamientos emocionales, como seguramente tu papá también lo hacía. Exactamente, sí. Luego viene tu novio número 2, que me comentabas que con tu novio número 2 nada más duraste 6 meses y que terminaste con él, ¿no? Sí, 6 meses. Él fue diferente porque él era totalmente encantador. Él viene de una familia donde la música clásica, su papá pintor, ajá, todas las semanas sí él pues tocaba en la Nacional de Música, música clásica, me llevaba a los conciertos y yo estaba como que dije, ay, qué relajante es esto, porque a mí me encantan esos temas, como que era muy relajante y él era así como que se sentía, a diferencia del primero, con el primero esto es bien importante, con el primero yo no podía andar con el cabello suelto. Yo me tenía que vestir siempre de colores oscuros hasta acá. Mi vestimenta yo no puedo creer cómo era. O sea, yo era una monja. Yo no podía hablarle a ningún hombre, a ningún compañero del trabajo, de la escuela más bien, y del trabajo, porque nos tocó también a mí en una época donde tuve que entrar a trabajar. Ajá. No podía yo hablarle a nadie del sexo opuesto. Y me asombra cómo me vestía y me arreglaba en ese entonces. Con este fue diferente. Ajá. Con este se sentía, hasta levantaba la cabeza cuando salíamos a un restaurante, ajá, y decía todo el tiempo que no podía creer que andaba con una mujer como yo. Todo el tiempo me sentí yo como una reina. Ajá. Aquí no había devaluación, aquí no había nada de eso. O sea, era un hombre nada agraciado, nada. O sea, mis amigas del trabajo me decían, Eri, ¿qué haces ahí? Pero yo lo veía como lo más atractivo y guapo e increíble. Porque, bueno, me decía, te voy a hablar a las 9 de la noche y a las 9 de la noche exactito me llamaba y me empezaba a tocar una pieza en el piano. Bueno, yo andaba en las nubes. Íbamos a las salas de Olisli a escuchar música clásica. A los 6 meses, o sea, yo estaba flotando en las nubes. ¿Ah? Nunca hubo violencia pasivo-agresiva, nada. Feliz yo. Yo era la más feliz. Pero de un día para el otro, me dice, mi amada me agarró la mano, me la besó y me dijo, las jirafas con las jirafas. Fue lo último que me dijo. Y desapareció de la faz de la tierra. Pero te hizo ghosting. Te hizo lo que ahora le decimos ghosting, ¿no? O sea, te desapareció sin razón alguna. Y yo no entendía, ajá, o sea, fue así como que yo me subí a las nubes, a las nubes, a las nubes, y fue el empujón al abismo porque yo no entendía qué pasó, ajá, yo no entendía qué sucedió, y lloré mucho. O sea, yo me acuerdo que era una mar de lágrimas porque yo no entendía qué había pasado. Y ya no lo volví a ver. ¿Ok? O sea, eso a mí me chocó un montón. Ajá. ¿Cuánto tiempo pasó de que terminas con este número 2 y conoces a Edgar? Pues fue de inmediato porque nos empezamos a tratar, porque sus áreas su área y la mía estaba como algo conectada. Trabajaban juntos. A ver, sí. para que la gente entienda, lo conoció en el trabajo y entonces estaban, en la misma área. En la misma área, no, bueno, no, él en el área de atención a clientes, yo de pólizas de mantenimiento, en una empresa de fotocopiadoras, en el corporativo de una empresa que se dedica a hacer fotocopiadoras, plotters y todo esto. Yo estaba en el área de telemarketing, en el área de atención a clientes, pero bueno, yo le canalizaba y él a mí llamadas, y empezó así como que por parte de él como que coqueteo y no, yo estaba
todavía muy herida, muy sacada de onda por la anterior relación, ajá, y empezó a entrar a como que a medio coquetear, como que a medio decir, como que yo, o sea, era un juego muy raro, porque era como que coqueteaba, pero como que yo sé que tú en el trabajo, y según él, ¿no? Me lo contó después, tienes cierto pegue, ajá, y cosa que no. Y ya empezamos a tratarnos, él empezó como a ser más coqueto, ajá, más cordial, hasta que un día muy pronto de empezarnos a tratar primero por el chat de las computadoras, de enviarnos a los clientes, canalizando a los clientes a nuestras respectivas áreas, llegó con un arreglo de flores inmenso a la recepción de la oficina. Ahí fue lo primero que yo dije, wow, ajá, wow. Entonces empezaron ahí, pues, con los de su área, porque mi hermano trabajaba ahí. Entonces él tenía un puesto muy importante en esta empresa, ¿ah? O sea, era el que tenía el puesto más alto en la empresa corporativa. Y era así como que ya después entendí, pues, que él dijo, bueno, voy a entrar por aquí. Le hacían burla, ajá. Nos relacionaban mucho por el apellido, a mi hermano y a mí. Entonces, ay, la hermana, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se empezó a tornar ya ese juego de, no te vas a atrever a andar con la hermana, ¿no? Del director, ¿no? Como que no. Y ahí se empezó a tornar un juego, pues hoy te puedo decir que muy sucio, ajá, porque ya después como que empecé a notar que era con cierto interés, ajá. Y ya nos empezamos a tratar, pero todo muy rápido. O sea, empezamos a salir, empezó como que empecé a notar, según yo, desgraciadamente, pues sueltas mucha información, ¿no? Y ya sabemos cómo te empiezan a sacar sin que te des cuenta toda la información. Y ya cuando ves, no, es mi alma gemela, no puedo creerlo. Yo le comentaba a una muy amada amiga mía de esa empresa, que seguimos en contacto después de tantos años, que le decía, no puedo creerlo, o sea, es un ángel. Yo estaba realmente encantada. Uh-huh. Y bueno, a los 3 meses de ser ya novios, porque él me decía, yo le cuento de este novio con el que duré 6 meses, que estaba yo muy mal, que esto, y me decía, mira, quien te ame no te va a hacer sufrir ni llorar como lo estás haciendo. Ya después me resonó, ya después ya la relación, dije, sí, efectivamente. Ajá. Empezó él a decirme, mira, no te preocupes, tú vales mucho, él si fuera buena persona no te hubiera hecho eso. Me envolvió y dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Empezamos a ser novios. Uh-huh. Cuando va a la casa, me regala una virgen en una cajita de cristal que era de su abuelita. Me vendió la idea de la superabuelita, ¿no? Amadísima. Y mira, esta virgen significa mucho para mí porque mi abuelita me la dio, me la regaló a mí. Entonces yo estaba así, digo, wow, mamá, no puedo creerlo. Entonces mi mamá, ay, hija, y lo conocen, bueno, enamoró a mi familia completa, incluyendo a mi papá que era tan duro. Incluyendo, bueno, mi papá terminó idolatrándolo. Ajá. Mi mamá lo adoraba, mis hermanos, o sea, mi círculo de amistades. Bueno, enamoró a la familia y todas las personas que yo conocía en ese momento de que me saqué la lotería. Y así lo creía yo. A los 3 meses, no puedo vivir sin ti, de verdad, yo no puedo vivir sin ti, eres diferente a todas. Él me decía, es que mira, la anterior novia que él tenía, tenía novia, pero al mismo tiempo andaba conmigo. Y yo no sabía que él tenía novia. Ajá. Pero él me decía como que ya había terminado con ella, es que está loca, ajá. Se quiso aventar al barranco si la dejaba. Iban en ese momento estaban estudiando en la universidad juntos. Ajá. Yo asisto todavía a su graduación. Ajá. En ese entonces él tenía 21 años y yo 27 años. Asisto a la graduación. Yo notaba algo raro. Conozco a esta chica, después me enteré por primas de él que asistía a esa graduación, quién era, porque ella muy agresiva conmigo, fui yo la otra,
No, después se me cayó el cielo encima, ¿no? Era yo la otra, él tenía novio y más con las bases que yo traía de familia. Ajá, ¿sí? Entonces, bueno, a los 3 meses nos casamos, nadie se debe de enterar. Pasaron 3 años que ya nos casamos por la iglesia, ajá. Después de esos 3 años, pues ya estaba aprobadísimo por mis papás, por los dos, y por mis hermanos, ajá, porque era el más encantador. Pero en cambio yo, en la familia de él, no. O sea, a mí su mamá me trató malísimo desde el día 1, ¿sí? O sea, yo recibí mucho maltrato, mucha violencia psicológica por parte de la mamá desde el día 1. Claro, Sí. porque a ver, ojo, cuando hay una mamá narcisista, la pareja del hijo, pues obviamente es una rival en su mente. Entonces, pues había una rivalidad contigo. Y si es que Edgar era el niño dorado de la mamá narcisista, entonces más rivalidad había contigo. Para ella se lo quitas. Sí, sí, claro. Llega el día de la boda por la iglesia. Pero pasan 3 años. 3 años. Ustedes, Nadie a ver, supo para que la gente comprenda. Tú lo conoces y entonces a los 3 meses te casas a escondidas, porque ninguna de las dos familias iba a estar de acuerdo que tan pronto se casaran y él te decía, yo no puedo vivir sin ti, etcétera, etcétera. Y tú nunca habías escuchado eso ni sentido lo que estabas sintiendo de todo este bombardeo de amor que te hacía Edgar. Pasan 3 años de matrimonio en realidad, casi 3 años de matrimonio en realidad, a escondidas. Y entonces ustedes deciden casarse por la iglesia y fingir una boda civil. Exactamente, ¿sí? En ese caso, lo único que no fue real fue la de civil, ajá. Y para estos 3 años de noviazgo, completitos eran de todo hermoso. O sea, eso duró 3 años, que aquí lo que se puede decir que fue la bandera roja, era que era muy celoso, pero no era celoso agresivo, era celoso de ponerse a llorar siempre. Porque tú le gustas a tu compañero, tú le gustas a tu vecino, tú le gustas a tu jefe. Entonces yo decía, bueno, yo le gusto a todo el mundo, pues, ¿qué, en serio? Ajá. Y se ponía a llorar. Sí, entonces era el drama a mí, por ejemplo, me conoció con un carro. En ese entonces yo me acababa de comprar mi carro, por fin. Saqué mi coche del año de agencia, ajá, y él tenía su carro, ajá, que fue pagando un carro muy viejito que compró con un vecino, ¿sí? Y yo tenía mi carro del año, entonces, nuevecito. Uh-huh. Entonces, yo empecé, no notaba en ese momento que ya como que el carro ya no era mío, ¿no? Siendo novios, en esos 3 años de novios ya como que, ya ese carro, ya al rato cuando vi, pues ya él ya vendió su carro, y ya andábamos en el mío y mi carro ya andaba en la cochera de su casa. Ajá. Cosa que mi mamá sí pegó el grito en el cielo, me eché muchas broncas con mi mamá y mi papá por eso. Ajá. Pero era de bajarse del coche, llorando y yo así, él caminando y yo en el coche, lento, ya súbete, por favor. Porque aparte éramos Cosa, yo no era Erika. Jamás escuché mi nombre. Yo era Cosa. Y pues yo, por ende, le decía Cosa a él. Nunca me dijo por mi nombre. Entonces, Cosa, súbete al coche, mira, es que no pasa nada, sí, es que tú le gustas. Bueno, ese sí era el drama. O era mucho. O sea, era como un niño chiquito haciendo berrinche. Totalmente. Ajá. Entonces, nunca victimizaba. Totalmente. O sea, no hubo problemas de gritarnos, jamás en esos 3 años. Era de que él se victimizaba y lloraba. Él lloraba mucho. Entonces yo decía, ay, es muy sensible. Ajá, es muy sensible. Ay. Entonces, a comparación de la agresión que yo sentía con el anterior, yo decía, no, pues aquí soy porque es muy sensible, tengo un corazón de oro y es muy lindo, es un caramelo, ¿no? A mí un día antes de mi boda por la iglesia, me despiden del trabajo y él no tenía trabajo. Y yo soy muy creyente, soy Sagitario, entonces yo soy la que siempre optimista, no te preocupes, mañana será otro día, siempre he sido así, muy optimista. Entonces él sin trabajo y yo sin trabajo. Y dije, no pasa nada, mira, no pasa nada,
sin trabajo los dos. Nos casamos, bueno, yo era la más feliz del mundo. En el jardín del evento, él lleva pues a su mejor amiga del trabajo y su esposo que trabajaba en un registro civil, que fue quien nos casó 3 años antes, ajá, y dijo, no se preocupen, porque ¿qué vamos a hacer? Mi papá me va a preguntar. Nadie sabía, más que ellos y 2 compañeros que fueron testigos del trabajo. Nadie. Ajá. Entonces se finge ahí, que no te preocupes, yo saco esos papeles, dice que firmamos, y bueno, yo me sentí muy mal por eso, la verdad. O sea, yo sí me sentía muy mal. O sea, había algo dentro de mí que me empezó a sentir muy mal. Se hizo el showcito ahí del civil en el jardín, ya pasó eso, yo dije, ay, ya pasó, me sentí aliviada, pero me seguía sintiendo mal con mis papás. Cuando yo veo la grabación de la boda, cuando el chico de la grabación enfoca a la mamá, a mí se me hizo tarde porque cuando vi, todo el mundo se fue, mi papá se fue a la iglesia, mi papá no me hablaba, no vas a creer esto, pero mi papá tenía 15 años de no dirigirme la palabra. Wow. Mi papá... Eso es una violencia extrema. Extrema, 15 años viviendo bajo el mismo techo, me entregó a la iglesia, ajá, sin dirigirme la palabra. Y mi papá me dejó de dirigir la palabra desde que se enteró que en la prepa yo tenía novio. Me dejó de ir a dejar a la escuela, dijo, ¿ya tienes novio? Pues ahora que él vaya a dejarte. Ese día me dejó de hablar y pasaron 15 años sin hablarme, mi papá viviendo bajo el mismo techo. Entonces yo Erika, considero pues que ¿cómo no ibas a estar ávida de que alguien te hablara, o sea, del sexo masculino, te sí, quisiera, te viera, te cuidara, te procurara, te lo que sea, ¿no? sí. Eso es lo que hizo tu papá, te 15 años, invisibilizó, o sea, eras como que no existías. terrible. Y era horrible porque yo, pues, le echaba muchas ganas a la escuela, le decía, mira, pa, saqué esto en esta, o sea, yo como que viví esos años en la escuela, como que queriendo hacer las cosas más que por mí, por él. Ajá. Llamando su atención, Totalmente, implorando su amor. totalmente. O sea, para mí fue muy difícil porque, todo lo que, y hoy me siento mal porque ya sabiendo que lo mucho que yo me abandoné a mí, por querer llenar expectativas de mi padre, ajá, y de las parejas. Ajá. Bueno, eso ya viene un poquito después, ¿no? Hablar de eso, pero fue muy difícil también que me entregara a la iglesia sin dirigirme la palabra. O sea, yo cuando me vi sola en la casa con mis vestidos de novia, todos ya estaban en la iglesia, mis hermanos, todos. Edgar se fue en mi coche a la iglesia y yo dije, bueno, y yo sola con mi vestido de novia sentada en la sala, le hablo a mi hermana, oye, ¿y yo qué? Llegué tarde por eso. Eso estuvo muy raro, o sea, estuvo muy raro. Y ya llegó por mí mi hermana, pero cuando vi el video decía la mamá de él, se los dije, ay, hijito, ya se está casando con otro, te lo dije, te va a dejar plantado. Ya se está casando ahorita con otro para aprovechar el vestido. Cuando yo vi el video dije, no puedo, sí puedo creerlo por el tipo de persona que es, y dije, no es cierto, ¿no? Ahí se quedó plasmado. Y entonces nos casamos, yo era la más feliz, la iglesia llena. En la primera noche de bodas en la casa, la primera noche que pasamos como esposos, ajá, la primera noche me despierta un golpazo en la nariz, que estoy yo profundamente dormida, cuando siento el golpazo en la nariz, siento, así me agarro, me siento la sangre en la cara, lo volteo a ver y él aparentemente dormido. Y lo volteo a ver y le digo, ¿qué pasó? Él como sí, dizque dormido. Le digo, me golpeaste la nariz. Ay, no, es que yo creo que fui dormido. Bueno, yo el otro día que fui a casa de mis papás a abrir los regalos y todo, ya fui con la nariz así. ¿Qué pasó? Es que dormido me pegó. Entonces empecé yo como ya a creer en esas cosas que él me decía que eran por torpe, por descuidado. Ajá. Y ya empezaron muchos eventos así. O sea, el día 1 de vivir juntos, él ya cambió totalmente. Él ya no era ese dulce,
No. O sea, era ya llegar del trabajo y pegarme de gritos porque sus camisas no estaban planchadas, porque no estaba lavado su pantalón. Ya era otro, desde el día 1 de casados. Ajá. Al mes me empiezo a sentir mal, y bueno, la noticia de que ya venía mi hijo mayor en camino. Al mes de casados por la iglesia, ya venía mi hijo, ajá, pero era así que sentimientos encontrados porque yo ya me empezaba a sentir emocionalmente muy mal, ¿sí? Porque ya era una violencia psicológica tremenda, de ya hablarme horrible, gritarme, exigirme, devaluarme, ajá, pero con todo. O sea, el cambio fue un machete fuertísimo, ajá. El embarazo fue igual. Era también el de que se iba a las 4:30 de la mañana para la oficina y regresar a las 11 de la noche, no saber de él en todo el día. Me la pasaba yo sola en la casa. Bueno, tengo una hermana que vivía en ese momento cerca, me hacía de repente visitas, pero fue un embarazo muy triste, de mucho llanto. Ajá, yo me acuerdo que le escribía cartas diciéndole, me siento muy mal, porque aparte no había la comunicación. Cuando yo empezaba, oye, ¿puedo hablar contigo? Ya vas a empezar, se paraba y se iba o se ponía audífonos. O sea, la comunicación era nula, jamás me escuchaba. Ajá. Entonces él viajaba mucho, o decía que viajaba mucho, que después me enteré que no eran ciertos los viajes. Ajá. Y fue un embarazo terriblemente muy doloroso. Ajá. Llega mi hijo, era la mamá. A él no lo molestes en la noche, él trabaja mucho, ni lo molestes. Entonces yo haciéndome al 100% cargo de mi bebé, ajá, ya sintiéndome muy mal, física y emocionalmente. No le platicaba yo a mi mamá nada. De hecho, en todos esos años de matrimonio, mi mamá no supo nada de lo que yo viví. Nada. O sea, mi mamá es diabética porque pues también sufrió mucho con mi papá y yo lo que menos quería era mortificar a mi mamá. Entonces, fue muy en silencio todo eso. Amigas y familias que se enteraron de eso, pero si yo los veía porque felices, porque en la escuela, después, más adelante, pues éramos la familia modelo, ¿no? Porque él era simpatiquísimo afuera, o sea, de verdad un imán increíble, increíble para todas las personas. Encantador. Igual que todos los depredadores sociales. Increíble, sí. Pero yo, pues, era muy violento y sentía dolor inmenso de que yo no podía decir nada. Después ya, bueno, entendí lo del término de indefensión aprendida y de muchos otros términos, ¿no? Que el por qué tú no hablas y dices. Ajá. Erika, ¿tú ahí ya no trabajabas? Yo ya no trabajaba. Para dedicarte al hogar y a tus hijos. Exactamente. Él me decía, mira, ¿para qué trabajas? A mí me está yendo bien. No, ya no necesitas. Claro, bueno, lo que quería él era aislarte más, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, tú ya no trabajas, tienes a tu primer hijo, ¿cómo es que tomas la decisión de que venga un segundo hijo? Pues, porque tienes 3 hijos. 3 hijos, tengo 3 hijos, ajá. En esos momentos de otra vez envolverte, mira, pues está muy solito, y volteaba con mi hijo, ¿verdad que estás muy solito? Y mi niño, 3 años, porque se llevan 3 años exactitos entre cada quien. ¿Ah? Era la época en la que mi niño ya iba a entrar al kinder, entonces era, ¿verdad, hijo, que te sientes muy...? Entonces yo siento que desde entonces ya lo empezaba como que a manipular mucho, ¿no? Y mi niño sí, lloraba, sí, me siento muy solito y no sé qué. Entonces viene mi otra niña, a los 3 años. Fue otro embarazo increíblemente tormentoso. El primero llegué al hospital tan mal porque me violentaba camino al hospital, el día que iba a llegar mi hijo, que la anestesia no me agarró. Entonces me hacen cesárea sin anestesia. Era un sufrimiento espantoso. Ajá, nace mi hijo, tuvo que ser cesárea porque venía enredado. Ajá, y entonces fue mucho sufrimiento el embarazo, el trayecto al hospital, llegando a casa con mi bebé lo mismo, lo mismísimo. Ajá, me estalla la vesícula, a los 40 días me tienen que operar de la vesícula, entonces fue como mucho
mucho estrés, cirugía tras cirugía. Entonces se me juntó todo ahí, ¿no? ¿Por qué? Por mi estado de ánimo y por la violencia recibida en todo momento. A los 3 años llega mi hijita, igual, camino, todo el embarazo fue espantoso, mucho dolor, reproches, violencia psicológica terrible, pleitos todo el tiempo, pero fue el hecho de cómo llega la decisión de tener mi otra hija, el endulzamiento. Mira que nos hace falta, que está muy solito y paz, caigo. Para eso yo no sentía ganas de estar ya con él en la intimidad. Ya era mucho asco, era mucho, me resistía mucho porque con el tiempo yo ya supe por parte de la fiscalía que hubo mucha violencia, bueno, fue abuso, porque no fue O sea, que fuera... Él abusaba de ti, Edgar, Sí, y tú sí. dentro del matrimonio no lo sabías. No, o sea, te forzaba a tener relaciones. Sí, sí. Sí, pero él lo normalizaba diciendo, es que eres mi esposa, no tiene nada de malo. Pero yo lloraba mucho. Yo me acuerdo que lloraba todo el tiempo, me sentía yo mal y yo decía, ¿por qué siento esto? No lograba yo identificar por qué me siento así. Y esto fue muchos años. Yo creo, te puedo decir que fue desde el principio de nuestro matrimonio, por la iglesia. Yo cuando vivimos juntos como familia. Esto no fue antes, porque fueron los 3 primeros años de noviazgo, sí, wow, porque todo era hiperromántico, un sueño increíble. Pero del día 1 ya de esposos bajo el mismo techo como familia, fue desde el día 1 que ya todo eso cambió. Y yo ya me sentía mal, yo ya me sentía muy mal conmigo, yo ya no quería estar cerca de él, yo no quería dormir en la misma cama, todo cambió, ¿sí? Entonces, Pues es como si te hubiera metido ya en una cárcel en donde ya no podías salir, ¿no? Antes cada quien vivía en su casa y las cosas eran diferentes, a pesar de que sí sufrías violencia. Que tú no la distinguías es otra cosa, pero dices tú que era sumamente celoso, controlador, posesivo, etcétera, te chantajeaba y eso es violencia. Ahora, viene tu hija número 2 y después, o sea, y supongo que la violencia continúa, ¿no? Emocional, psicológica, económica, etcétera. Pero viene una niña número 3, o sea, es un niño, una niña y luego otra niña. Sí, llega mi niña y ahí fue increíble porque yo no sabía que ella venía. O sea, haz de cuenta, mi primer hijo venía planeadísimo, mi segunda hija también, pero mi tercera nena fue muy complicado porque yo no sabía que venía. No sabía que venía. Yo ya traía problemas muy fuertes de salud con el hipotiroidismo y con muchas otras. Ya tenía un dolor crónico horrible, que después ya fui diagnosticada con fibromialgia y disautonomía, bradicardia. O sea, ya empezaron unas situaciones de salud fuertísimas. Entonces, yo le decía, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Bueno, vamos al médico, que el seguro de gastos médicos, me hacen un chequeo completo, me dice, te tienes que estar 24 horas en el hospital porque te van a checar todo. Bueno, me diagnostican dentro de... no, eso fue después, pero me dice, ¿sabes qué? Pues no tienes nada, llega el doctor, tú estás sana, tal vez tienes tu colesterol un poco alto, bajo, me faltó la tiroides. Me hacen el estudio, llega el otro día, me dice que crecer es hipotiroidea. Dije, bueno, ya está, pero el error aquí del médico fue que lo primero que debían de haber descartado era un embarazo. Es lo primero que deben de hacer cuando te hacen un estudio así, porque me radiaron, bueno, me hicieron 1000 estudios, endoscopías, colondoscopías, todo, pero no se dieron cuenta que estaba yo embarazada. Entonces, al otro día, mi corazón dijo, estás embarazada. Y le digo, ¿sabes qué? Yo aquí siento que estoy embarazada. No, ¿cómo crees? Sí. Me hago la prueba, sale positiva, ya tenía yo 4 meses de embarazo. A los 4 meses de embarazo, empiezan como yo a sentirme muy mal,
y al 5.º mes, yo a nadie le dije que estaba embarazada, ¿eh? A nadie. No se me notaba, estaba yo muy delgada, ya sintiéndome muy mal. Y en la escuela de mis hijos no dije nada, ni a nadie, a nadie. Al 5.º mes, empiezo ya con dilatación, la nena ya quería nacer, venía al revés, entonces yo como que escarbaba para salirse. Y me reposo absoluto porque ya quería nacer al 5.º mes. Y me dijo el médico, está muy peligroso, tanto para ti como para la bebé. Ajá. Fue reposo absoluto, pero en ese reposo absoluto hubo más violencia, apretó todavía más la violencia, ajá, que ya mi nena ya aguanté 2 meses más, me voy corriendo al hospital, pero en ese trayecto me fue golpeando, me fue pegando de puñetazos en el brazo, ajá, jalándome el cabello, pegando de gritos, porque mi mamá dijo, llegaron mis papás a la casa y me dice, voy contigo, hija, sí, mami, por favor. Pero él ya me había violentado y pegado gritos antes. Cuando llegan mis papás, yo ya estaba llorando. Ajá. Mi papá, para eso mi papá, cuando nace mi primer hijo, que yo estuve 3 meses ahí porque me operaron de la vesícula y me quedé que mi mamá me ayudara, fue la primera vez que mi papá me habló después de 15 años, cuando me dijo, ¿puedo cargar al niño? Y fue cuando ahí ya la relación volvió a ser como cuando yo de niña. Ya mejoró, ya la relación con mi papá y yo era extraordinaria, ya era otra persona, ya era muy cariñoso, ya se fue mi papá siendo el mejor abuelo y se redimió ahí, porque fue un amor hacia mis hijos y finalmente hacia mí, como cuando yo era niña, porque la violencia empezó a partir de que él se enteró que yo tuve mi primer novio, pero de niña mi papá jamás fue violento. Ajá. Entonces, nos fuimos al hospital, pero él dijo, no, mi mamá es quien va a ir con nosotros. No, no es cierto, fue al revés. Le dije, ¿te quedas con mis niños? Mami, por favor. No, es que me voy contigo al hospital. Le dije, no, mami, yo prefiero que te quedes cuidando a mis niños, por favor, porque no quería que se quedara la mamá de él con mis niños, ¿no? Ya la señora siempre mostró signos de una mega narcisista de los peores y me daba pánico irme y dejar a mis chiquitos solos con ella. Y entonces Edgar dice, no, se queda mi mamá. Y delante de mi mamá empezó a pegar de gritos. Ajá. Ya estando en el hospital, después de que llegamos, me violentó bastante. Ajá. Me iba pegando de golpes en el brazo, agarrándome del cabello, pegando de gritos. Llego ya muy alterada al hospital. Y bueno, llegué tan alterada que no me vuelve otra vez a agarrar la anestesia, fue sin anestesia, hubo muchas complicaciones por lo mismo, tanto le afectó a mi bebé que mi niña pues le dieron 3 infartos y 2 paros respiratorios, ajá. Cuando nació la tuvieron que resucitar, se complicó mucho, gracias a Dios, bueno, estuvo tiempo, casi 1 mes en terapia intensiva, y se recuperó, gracias a Dios. Ajá. Aparte nació 7 mesina, ¿no? 7 mesina, ajá. Pero todo lo que trae, ¿no? Toda esta violencia en el embarazo, o sea, fue mucha violencia, demasiada violencia en las etapas más importantes, pues para nosotras como mujeres, en donde más, pues no nada más es tu vida, también es la de tu bebé, ajá. Y pues de ahí en adelante, pues fue mucha violencia psicológica, ajá. Pero hubo un día en el que él nos puso sobre la mesa una infidelidad, la cual se dieron cuenta mis hijos. Puso todas las pruebas ahí de miren, para que fuera más violento. Desgraciadamente se dan cuenta mis hijos. A ver, espérame. ¿Edgar te fue infiel a ti? Ajá, sí. ¿Y él destapó la infidelidad enfrente de tus hijos? Sí, sí. Ajá. Porque puso unas cosas en la cajuela de su coche y las descubrieron mis niñas, pero ahí sembró una carta hacia esta persona. Y además la foto de ella con una madre soltera con un niño muy pequeñito, ajá, y él les prestaba a mis hijos la tableta. Y como se vinculan las fotos del teléfono con las de la tableta y se las prestaba para jugar, mis niñas son las que también descubrieron esas fotos de él con esta chica, ajá,
Y también descubrieron la carta en la cajuela, que dijeron, bueno, ¿de quién son estas cosas? Cosas nuevas como de cocina, ¿y qué es esto? Mías no son, ajá. Y mis niñas son las que descubren esto, ajá. Mi hijo ve la carta, se altera mucho, ajá. Y después comprendí que fue así como que, quiero que te des cuenta de lo que te hice, ajá. Ya en la carta decía que después de estos 2 años de estar juntos, ya merecían ser felices, el niño, la chica y él. Ajá. Era su hijo. El hijo de ella, pero no de él. Entonces fue muy traumático para mis hijos. Yo jamás imaginé lo que se siente que tú descubras una infidelidad. Jamás. O sea, fue una cosa terriblemente traumática. Ajá. Después de eso, no significó nada para mí. Nos confronta a ella y a mí. Ajá. Mi hijo le dice, tienes que llevar a mi mamá para que hable con ella. Yo no sabía yo qué hacer. Ajá. Y me da el número de teléfono de ella. Ajá. Le hablo a ella. Ella finalmente, pues me di cuenta que era una víctima más. O sea, ahí fue cuando cambió en mí esa imagen de la que siempre nos sembraron las abuelas y mamás y así, de que ellas son las causantes. No, ya cuando conoces el perfil de este tipo de hombres, ajá, pues sabes que son víctimas, muchas de ellas, ¿no? Entonces, pues ya empezó muchos problemas cuando descubrimos la infidelidad, ajá, pero empezó él a sembrar mucho de que, como que sí, aparentar que se sentía mal porque le extrañaba a ella, ajá, que le dolía, que le extrañaba, y yo dije, no es cierto, y empezó a lastimarme mucho eso, ajá, que le extrañaba, y se empezó ya a tornar violento físicamente. Y fue el día en que yo no quería hablar del tema y le dije, oye, en la cocina, necesitamos hablar del tema. Esto no puede, esto que pasó fue muy fuerte, no podemos estar callados con este tema. Vamos a hablarlo. Se puso así como que, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, me agarró del brazo, me subió a la recámara, cerró con llave y ya fue una situación de 3 horas de no parar de golpearme. Me agarró de los brazos, me tiró en la cama, me quiso asfixiar 3 veces, todo su peso lo puso con sus 2 manos así sobre mi nariz y mi boca. Yo escuchaba cómo crujían los huesos de mi cara. ¿Ah? Todo su peso, porque aparte es un hombre que tiene los huesos muy pesados. ¿Ah? Todo su peso, o sea, sus piernas sobre mi tronco, sus 2 manos sobre mi cara y nariz. Ajá. Yo no podía zafarme porque mis brazos estaban aprisionados con sus piernas. Ajá. Te tenía sometida totalmente. Totalmente. Ay, mira, no hace cuánto ya me estaba brincando el ojo. Eso lo hizo 3 veces, todo su peso recargado sobre mi cara. Te digo que terminé yo con múltiples fracturas en todos los huesos de mi cara, en nariz, raíces de los dientes, raíces de mis dientes. Ajá, yo ahorita tengo muchos problemas con mis dientes por las raíces fracturadas. Ajá. Y no solo fue eso, cuando yo logré zafarme, me agarró, como me acuerdo de esas películas que te agarran del cabello y te giran la cabeza, que te truena y rompen el cuello. Me tronó el cuello, tuve un esguince de 3er grado, ajá, tenía la boca reventada, o sea, fueron 3 horas que no paró de golpearme. Pero yo me defendí, o sea, yo di pelea, porque si no, de verdad no estaríamos hablando tú y yo ahorita. Yo me defendí, ajá. Había una escoba ahí, adentro del baño, ajá, yo corrí por ella, pero eso ya fue casi a lo último que yo ya pude yo incorporarme, ajá, cuando todavía tenía como, los golpes estaban fríos todavía. Al final, abre la puerta, ve mis hijos, yo escuchaba que estaban, mami, mis hijos atrás de la puerta, 2 de ellos porque mi niña medianita seguía muy dormidita, ella no la despertó nada, ella estaba en la recámara, pero mi hijo sí estaba, me decía mi niña más pequeña, que se acuerda cómo trataba como de tumbar la puerta, ajá. Mis niños eran más chiquitos, y abre la puerta, mi hijo corre a verme, yo totalmente tirada en la cama, ajá. Le digo a mi hijo,
llámale una ambulancia, hijo. No, ya está bien. Fue él, fue Edgar, por un vaso de agua, me lo echó en la cara y dijo, mírala, está bien. Salió, vio su reloj y dijo, chicos, ¿quieren una pizza? ¿No tienen hambre? Como si nada pasara. Ajá, bajo con mucho trabajo, que se me empezaron ya como a enfriar, ya sentía yo ya mucho dolor. Ajá. Bajo y no me doy cuenta que él tiene, me ve abajo y me rodea en un sillón con los puños cerrados y me dijo, y si quieres más, me avisas. Ajá. Volteo a ver la puerta y estaba truncada con un mueble de madera, eran muebles rústicos pesadotes. Cuando dije, no, si yo no pido auxilio ahorita, aquí voy a quedar. Mi corazón lo sentía. Claro. Porque aparte era normalizar. Si yo me quedaba callada era como seguir el ciclo. Ajá. Si yo me quedaba callada al rato, mira, discúlpame. No, dije, esto tiene que acabar acá. Ajá. Jalo un poco el mueble. Él baja corriendo cuando escucha. Yo medio cuerpo entre el mueble atorada y medio cuerpo afuera. Cuando escucho que baja corriendo, me baja el brazo, me jala el brazo, sentí el jalón del hombro y fue como ya grité. Empecé a gritar, era un conjunto de casas, privado. Empecé a gritar, auxilio, ayuda, ayuda. Llegaron los vecinos, me suelta, ya, llamaron a la policía, se lo llevaron a la fiscalía. Yo estuve toda la noche con todas estas lesiones. No logré nada. Él a la media hora me dice mi vecina, Eri vino por su ropa, él ya salió. Ajá. Entonces ha sido una violencia también institucional terrible. Ajá. Bueno, voy a acelerarle un poco. Salimos huyendo 3 veces de la casa. Ajá. Años después. Salimos huyendo 3 veces. Y te digo 3 veces porque las 3, como él trabaja en una empresa de telecomunicaciones, nos tenía por los teléfonos y los relojitos, en cada lugar nos localizaba y nos regresaba. Finalmente nos lleva a Cancún a vivir. Yo dije, mira, como sea, yo en Cancún también voy a hacer mi red de apoyo y también voy a salir huyendo de ahí. O sea, yo sabía, ok, llévanos, ok, pero yo no me quedo aquí. Y finalmente, o sea, tú regresabas a la relación por miedo. Y no te podías zafar, digamos, de todo esto. Hace rato mencionaste la indefensión aprendida, yo lo he explicado, pero se los volveré a explicar. Cuando una mujer u hombre, pero en este caso mujer, está en una relación de riesgo y tiene esta violencia sostenida todos los días, incluso hay modificaciones en el cerebro. O sea, esto no es de que, ay, qué tonta, ay, es que le gustaba, ay, no. Esto es de que los mecanismos de defensa de la mente, ¿no? Nos llevan a quedarnos en la relación y caemos en un estado que se llama indefensión aprendida, en donde ya sentimos que no tenemos recursos. Entonces, tú estabas en este estado de indefensión aprendida y por eso te quedabas y por el miedo. Claro, sí. Sí, porque entonces era muy amenazante. O sea, él tiene unos modos que muy amenazantes. O sea, yo sí moría de pavor. Moría de pavor. Te vas a Cancún. Nos vamos a Cancún, renta él allá una casa, pone en renta el departamento de la Ciudad de México, bueno, del Estado de México. Nos vamos a Cancún y allá es cuando aprieta más la violencia. Y es donde yo ya, para esto, yo estando en el departamento, poco antes de salir huyendo, yo ya no podía. Y salí y dije, ahorita vengo, voy a comprarme un tinte de cabello. Me voy, pero voy a buscar una amiga. Le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto. Yo ya no, me siento así asado. Y ella fue la que me salvó la vida. Porque me dice, Erika, esto se llama así. Es un psicópata narcisista, esto se llama así, sí. Me manda la información. Me dice, mira, a mi teléfono, vas a ver llegando esto. Es urgente que salgas con los niños de ahí, porque ella identificaba perfecto todo. Yo no tenía idea, jamás en mi vida había escuchado esos términos, ni ese trastorno. En mi vida lo había escuchado. Llegué y en cuanto empecé a ver y ver más información, me sentí increíblemente identificada. Y yo dije, tengo que salir de ahí, pero para eso en ese momento yo ya había perdido muchas capacidades. Yo ya no reconocía los colores, yo ya no, los números, yo no podía sumar 1 más 1. Yo tenía una inflamación en el cerebro impresionante y yo ya no podía hacer nada. Yo ya escuchaba
voces, yo ya escuchaba como una estación de radio en mi cabeza, ajá, o sea, yo ya me sentía muy mal. Y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Si no lo haces ahorita, de aquí no sales viva y por tus hijos. La primera vez salimos huyendo los 4, mis 3 hijos y yo, pero la segunda y la tercera, él ya había alineado mucho a mi hijo mayor y ya él ya no quiso irse conmigo. Ajá. Ya fue nada más con las niñas, pero a lo último nos vuelve a encontrar, nos vuelve a llevar, ajá, nos lleva a Cancún. Yo ya cansada de que las autoridades no hacían nada, ajá, o sea, nos lleva a Cancún y en Cancún es cuando en la fiscalía, una chica de allá con la que se llama mi red me dijo, vamos a decir que te voy a llevar yo a conocer aquí para donde compres tus verduras, tu carne, etcétera. Pero me llevaba a la fiscalía a levantar la denuncia. Geavi, llega el momento en que me encuentro con una buena licenciada, me dice, ¿sabes qué? Esto es de urgencia, ¿sí estás consciente de que estás recibiendo esto de violencias? Llega Geavi en una camioneta por las niñas y por mí, pero nos llevan a un albergue en Chetumal, pero recibimos una violencia terrible ahí también, porque era de tírense al piso, pónganse esos antifaces. Viajamos, no sé si 2 o 4 horas, no te sé decir, en camioneta, tiradas en el piso. Llegamos a ese albergue en Chetumal, nos despojaron de todas nuestras cosas, nos hicieron una violencia psicológica de muerte a mis hijas y a mí, nos empezaron a dar ataques de pánico y ansiedad en ese lugar, nos daban comida echada a perder con moho, ajá, me restringieron mi medicamento para la tiroides, o sea, nos quitaron los aretes por más pequeños que fueran, me despojaron, me registraron todas mis cosas, ajá, y pedí ahí pues que nos regresaran a Cancún, ajá. ¿Eso lo hicieron las autoridades? ¿Qué autoridades las autoridades en un albergue en Chetumal. ¿Qué autoridades hicieron esto? Eran de Geavi de Chetumal, en Quintana Roo. ¿Y cómo se llama el albergue al que te llevaron? No me quisieron dar el nombre, que por seguridad de ellos. Estaba vacío, era un lugar muy grande, ajá, donde había una psicóloga, una profesora, una doctora. La doctora, híjole, nos salaban la comida y después una chica de un grupo de apoyo me dijo, ay, Jerry, y se puso a llorar y me dijo, ¿tú sabes por qué le salan la comida? Pues para que se te vaya el hambre y no comas. Descubrí en el refrigerador toda la comida que nos estaban administrando, nos estaban dando llena de moho, toda echada a perder. Ajá. Mis hijitas empezaron a entrar en ataques de ansiedad y pánico horribles en ese lugar. Pedí que nos sacaran de ahí. Dije, estoy en mi derecho de que nos saquen de aquí. No queremos esta ayuda. Y la directora de ahí dijo, pues llámale a alguien que te ayude con dinero para que te regresen en un camión con tus hijas porque no te vamos a regresar. Entonces, yo en ese tiempo antes yo había tenido contacto con el subdirector de la CNDH, el licenciado Víctor Hugo, el cual al principio, bueno, me dio tole con el dedo. Yo creé una liga para que se pudiera hacer como un censo por fiscalías, porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy detectando que aquí hay patrones, tanto en estos cuates como en las víctimas. ¿No se les haría más fácil identificar, bueno, se trata de esto y punto? Ajá. Bueno, presentó esa idea como suyo en la CNDH, ajá. Me hicieron contestar a mi esa liga y miren esto, y yo me quedé así, bueno, ¿no? Yo ya me sentía muy cansada hasta para pelear por eso. Al final, este licenciado de la CNDH, Víctor Hugo, ya de muy mal modo, me dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer nada. Son demasiados. ¿Qué crees? Sí sé que tienen un trastorno este tipo de agresor. No hay presupuesto en nuestro país ni en ninguna parte. No se pueden acondicionar los lugares porque tienen un trastorno y no hay nada que hacer. No puedo hacer nada por ti ni por ninguna mujer. Así me lo dijo. Ahorita él ya no está de su director, pero sí estuvo un buen rato. Ajá. Y ya fue cuando dije, ¿sabes qué? Llegamos ya al Estado de México. No es cierto. Bueno, pedí que ya nos llevaran con una amiguita que nos ayudó mucho en Cancún a quedarnos en su casa. No estuvo ahí tiempo. Ajá. Y ya fue cuando dije, es inútil, porque ya estando diagnosticadas con estrés postraumático, depresión severa, ansiedad severa,
apego evitativo, bueno, todos los daños aquí, habidos y por haber, todos los traumas, somatizando. Mi niña más chiquita tiene fibromialgia como yo, ya habiendo somatizado todo, sintiéndonos mal, llegamos al Estado de México, seguimos con esta violencia institucional, donde también las abogadas nos trataron con los pies, o sea, está 12 horas mis niñas en el suelo esperando en nuestro turno, una violencia altísima con los peritajes que hacen los peritos en criminalística. Bueno, que dijimos, ¿saben qué? Ya, cuando yo me entero con la abogada particular que dice, pide la copia de tu carpeta de investigación para que yo la revise y con esto vas a ver que le damos con todo, me dice, Eri, ¿qué crees? Aquí dice otras cosas. Y dije, ahí fue cuando dije, me doy, ya no puedo. Porque me cayó el 20 que lo que estos agresores quieren es que en estos procesos que están coludidos las autoridades con ellos, tú pierdas vida, pierdas salud, pierdas dinero que no tienes, pierdas tiempo. Y yo dije, yo ya no quiero ver a mis hijas en las fiscalías, acostadas en el piso esperando nuestro turno, mal comiendo, en vez de estar jugando o en el cine o estando en casa descansando, viendo tele. Y fue cuando le dije a una actriz maravillosa, a dos que jamás pensé encontrarlas y que han sido una luz espectacular y que por seguridad de ellas no voy a decir sus nombres, nos apoyaron increíble, que le dije, ¿sabes qué? Yo te agradezco porque me apoyaron con los honorarios de la abogada. Le dije, ¿sabes qué? Prefiero, o sea, hay guerras que se ganan retirándose. Yo ya estoy con una condición de salud que ya no puedo más. La fibromialgia, la disautonomía sobre todo y la bradicardia, porque yo terminé con un daño en mi corazón. Dije, ¿sabes qué? Quiero estar lo que me quede de vida. Tengo 51 años, los cumplí en diciembre. Y ¿sabes qué? A mí lo que me quede de vida, quiero tenerlo con una buena calidad para mis hijas. Ya estoy acercándome cada vez a mi hijo. Mi hijo ya, gracias a Dios, despertó. Él solito dijo, mami, mi papá está mal, perdóname por el daño que yo te hice, porque tú no merecías que yo te tratara así. Mi papá está mal, lo que está haciendo no está bien. Él ahora mismo vive con él, pero siente ese pavor a no salirse de esa casa, porque yo económicamente todavía no estoy bien. Y él tiene este miedo y me voy contigo y luego, ¿qué vamos a hacer sin dinero? ¿Sí? Y él tiene más la seguridad por lo económico con él y el miedo a lo que él pueda hacer, porque él todavía lo tiene miedo. Yo ya no le tengo ningún miedo. Yo me di cuenta que si hay algo que perdí, sí, perdí el inmueble, perdí todo. O sea, de hecho, cuando nos salimos de Cancún, nos salimos con la ropita que llevábamos puesta en un ADO a las 4:30 de la mañana. A la nada, oye, ¿me ayudas? ¿Puedo dormir en tu casa? No teníamos ni a dónde ir, ni con quién. O sea, estuvimos en 10 casas diferentes de 10 personas conocidas para nosotras, durmiendo, hasta que logré recuperar el departamento. Pero había que llegar aquí por mi hijo a Guadalajara, porque ya las videollamadas, mi hijo ya estaba hecho pomada, ya lo notaba yo hecho un trapo, y dije, yo tengo que ir por mi hijo. Y sin las autoridades, a mí, mi corazón de madre y la fuerza y mi valor me va a llegar a acercarme a mi hijo, pero por otro lado, ¿no? Ya sin las autoridades no hicieron nada más que violentarnos. La violencia recibida por ellos fue terrible. Total que, bueno, ahorita ya vemos muy seguido a mi hijo vive a 5 minutos, nosotros estamos rentando una casa aquí, y no me arrepiento, de verdad, de haber dejado los juicios y toda la cuestión con las fiscalías, porque recuperé libertad hasta de mi tiempo, porque ya me di cuenta que quien controlaba mi tiempo eran las fiscalías y eran los licenciados, y dije, no, yo ya no puedo malgastar energía, porque ahora me ha entrado mucho esto de la energía, cambiar mi energía, cambiar el de mis hijas, y nos cambió la vida por completo cuando le dejé de prestar atención al circo de esta persona, cuando dejé el miedo, me despojé del miedo, vi desde la emoción, empecé a leer mucho sobre biodescodificación del cuerpo, mi tiroides desapareció de mi cuerpo,
se desintegró y desapareció, 0 problemas de tiroides, mi fibromialgia y la desautonomía, empecé mi calidad de vida a mejorarla mucho cuando empecé a sanar papá, sanar mamá, sanar violencia de hermano, sanar todo eso que venía yo arrastrando, pero vi clave que el miedo fue clave aquí en mi vida. Y cuando dije, la justicia del ser humano no existe. Porque fueron años de denuncias, de demandas, y él como si nada. Y dije, pero en la justicia divina sí creo. Entonces, este tiempo, no me arrepiento de haberme retirado. A estas 2 actrices hermosas me dijeron, ¡ay, qué valiente, pero qué arriesgado! Pero confiamos en tu instinto. Cumplí casi 3 años de terapia con la Red Nacional de Refugios en México, que ha sido clave en nuestra vida. ¿Cómo llegué ahí? No te sé decir, pero cuando vimos ya estábamos ahí mis niñas y yo. Mi niña sigue recibiendo el apoyo de la terapeuta, que son maravillosas. Wendy Figueroa ha sido, híjole, un ángel en nuestra vida. Las terapias, igual, sin las terapias no hubiera sido lo mismo. Claro. El cambiar de mentalidad. Hoy te puedo decir que me siento con una libertad. O sea, no puedo creer el poderme sentar por fin a tomarme mi cafecito, que amo el café, sentarme con mi cafecito y disfrutarlo, salir, adoptamos 3 gatitas y un Golden Retriever ya viejito, y vernos así, ver al perrito echado junto a nosotras, salir al parque, disfrutar nuestras gatitas, decir, híjole, ¿cómo no hice esto antes? Pero yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, que todo esto tenía que pasar por una razón sí o sí, aunque es doloroso, no lo vamos a romantizar, claro que no, pero no sería la mujer que soy hoy, y que yo salí del grupo de contención por salud mental, porque sí me estaba arrastrando mucho de las chicas que pues, todavía están en ese proceso, y sí noté mucho que dije, es que ellas están muy atoradas, y yo ya siento que yo ya salí bastante. Sí me tuve que retirar, y yo no me canso de decirles a ellas cuando tengo la oportunidad, chicas, sí se puede, abrácense, miren hacia ustedes, si hay luz, rompiendo el miedo, rompen todo, o sea, detrás de ese miedo, de aquel lado de ellos no hay nada, hay un vacío, y que hago mucho énfasis en que es vital sí tener mucho conocimiento de cómo funciona el cerebro de estos seres, y que cuando tú logras saber lo que ellos son y lo que ellos tienen aquí y aquí, ya los ves así. Lo que antes tú veías así como un gigante con tu miedo y con tu dolor, yo te puedo decir, lo sigo viendo cada 15 días, o más, y ahora lo veo así, lo veo como un ser chiquitito. Sí, pero ojo, lo sigues viendo porque tu hijo vive allá. Por mi hijo, por otra cosa. No por otra cosa. Sí, lo tengo que ver, desgraciadamente, exacto, por mi hijo. Porque, a ver, para que sepan todos, Erika hoy está divorciada. Edgar se divorció sin decirle a Erika porque Edgar se va a volver a casar. Y ojo, algo importantísimo, Edgar es parte me dijo Erika, que es parte de una congregación cristiana y está a punto de abrir su propia iglesia, ¿no? Para que vean cómo los depredadores sociales se dan en todos los ámbitos. Entonces, y su hijo, afortunadamente, ha abierto los ojos por todos los comportamientos de su papá. Entonces, esperemos que tu hijo próximamente ya pueda también estar contigo y que tú dejes de ver a este depredador social. Y a ustedes que están viendo este programa, por favor, también ojo, muchísimo ojo con todas las personas. Yo no estoy diciendo que todos los pastores, sacerdotes, padres o líderes religiosos sean depredadores sociales. Yo estoy diciendo eso, pero muchos sí lo son. Entonces tengan cuidado porque vean lo que le sucedió a Erika, ¿no? Que yo sé que Erika es la primera vez que cuentas tu historia y a veces como que nos hacemos un poquito de bolas y demás. Hay que tener comprensión porque Erika nunca se había atrevido a contar. No es la primera vez. Sí, porque fechas, porque, bueno, es para todas quienes hemos pasado por esta desagradable experiencia,
Pues tenemos un libro así, Loreto, así Yo sé. de vida, de fechas, de situaciones, de eventos, de hoy no terminaríamos, necesitaríamos como una serie de televisión, de verdad. Erika, y estaría buenísimo, por favor, si te llegas a acordar o que me investigues este albergue para poder pues, investigar qué rollo con este albergue allá en Chetumal, porque Fíjate que es impresionante que... Yo noto, y en este camino vivido en carne propia, que la realidad de muchos albergues, tristemente, es esta. Es esta. Porque no todos los albergues son iguales. Pero yo por lo que estuvimos en dos, uno en Cancún y uno en Chetumal, el cual te dice no te vamos a dar datos por seguridad. Ajá. Pero la violencia que ejercen mismas mujeres que los liderean, ejercen una violencia terrible, porque tú piensas que vas a ser protegida, salvada, comprendida, acompañada y que no. Así es. Mujeres que están escuchando esto, si alguien les dice que por su seguridad no les pueden dar los datos, esto es violencia y no lo tienen que aceptar. Erika, ojalá me pases los datos por favor, de ese albergue para poder investigar de qué se trata todo esto. Sí, claro. Te agradezco, Erika, infinitamente la confianza, lamento todo lo que viviste y a ustedes que nos están viendo desde casa, ojo, vean también cómo es que cuando nosotros tenemos infancias violentas, ¿no? Vamos normalizando toda la violencia. El que un papá le deje de hablar a su hija durante 15 años es sumamente violento, ¿no? Erika, yo he distinguido que, pues bueno, infortunadamente también llegó a normalizar las violencias y todavía hay mucho trabajo psicológico que hacer, Erika. Ojalá y sigas con tu terapia, ojalá que tus hijas sigan con su terapia, porque como tú dices, no hay que romantizar ciertas cosas y no hay que normalizarlas, porque tú ves, y lo entiendo, que necesites verlo de esta manera, que tu papá antes de dejarte hablar 15 años, que era, digamos, un papá bueno, ¿no? Pero una persona que le deja de hablar 15 años a su hija, es imposible que sea un buen papá, ¿no? De hecho, Sí, ni claro. siquiera se le puede llamar a un papá, o sea, digo, un progenitor, papá sí ha cometido violencia. Así es que, ojo, por favor tengan muchísimo cuidado. O sea, es maravilloso que ustedes busquen conectar con la espiritualidad, que tengan una religión, todo, pero ojo con los depredadores sociales, porque una característica justamente de un depredador social, de un narcisista comunitario, es que busca personas vulnerables para poder atraparlas, para poder someterlas y abusar de ellas. Así es que, Erika, te felicito por tu valentía. Te espero que pronto tu hijo ya también esté contigo. Te decía que, por favor, no eches en saco roto todo esto de lo de que sigan con ayuda psicológica, porque tú sufriste 20 años de violencia y 20 años consecutivos con una violencia sostenida va mermando absolutamente todo. Te va restando bienestar emocional, físico, mental, etcétera. Entonces hay mucho todavía que resignificar, que sanar y que integrar. Yo te abrazo y espero que pronto estés aquí con tus dos hijas y con tu hijo dándonos maravillosas noticias. ¿Algún mensaje rápido, final para las personas? Gracias, Lorena. Ay, sí, que por favor no pierdan la fe, que a veces que pensamos de aquí no vamos a salir o que la vida sigue oscura, créanme que sí se ve la luz, nunca nos soltemos de nosotras mismas, que soltando el miedo de verdad y podemos ver qué ser poderosísimo tenemos por dentro. Somos poderosas y dejemos de lado fuertes, o sea, porque va a llegar el momento que ya no vamos a tener la necesidad de ser fuertes, porque tampoco hay que romantizar esto, pero que sí somos poderosas, que somos seres extraordinarios de luz y que nunca duden ninguna de lo que es, de eso ser hermoso, luminoso y poderoso que tenemos cada una dentro de nosotras. Y te agradezco mucho, Loreta, te abrazo mucho también y ese espacio maravilloso, muchas gracias. Con mucho gusto y cariño, ya saben que este espacio es para ustedes. Gracias, Erika. Y gracias a ti
que desde la Gracias. comunidad de tu casa nos estás viendo. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento y ya sabes que si quieres contar tu historia, solamente me tienes que buscar. Les mando besos y abrazos repletos de libertad. Esto fue un episodio más de RDR, Relaciones de Riesgo. Hasta pronto.